Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todos, a todas. Me da mucho gusto estar en la Mixteca Poblana con ustedes aquí en Chinantla, presidenta municipal. Muchas gracias por su recibimiento. Gracias al gobernador Alejandro Armenta. Muchas gracias, Alejandro, gobernador. Gracias a todo el equipo del Gobierno de México, a la Secretaria de Bienestar, al coordinador de programas sociales, a Leti Ramírez, a todos los que forman parte de este gran gobierno humanista que encabezamos, y muchas gracias a todas y a todos ustedes por la presencia el día de hoy. Se trata el día de hoy. Yo los amo más. El día de hoy nos estamos reuniendo, nos juntamos para dos programas del bienestar, que significan, por un lado, continuidad, es decir, seguimos con el programa de pensión a adultos y adultas mayores, que inició el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. Le estamos dando continuidad, es decir, continúan las pensiones a quien ya las recibían, pero además a todos los que llegan a 65 años los inscribimos, las inscribimos para que puedan tener su pensión. Y además ya no solo es un programa de bienestar, ya es un derecho de las mexicanas y de los mexicanos, porque gracias a los diputados, senadores, ya está en la Constitución de la República, que todo mexicano y mexicana, cuando cumple 65 años, tiene derecho a una pensión para el adulto mayor. Eso es continuidad de los programas que ya había iniciado el presidente López Obrador: pensión adulto mayor, apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a todos los jóvenes de bachillerato, que ya les va a llegar su beca, porque también ya está en la Constitución que todas y todos los jóvenes que entran a bachillerato tienen derecho a una beca si van en bachillerato público. De igual manera, el apoyo al campo, los fertilizantes gratuitos. Ayer iniciamos el proceso de reparto de los fertilizantes gratuitos en Guerrero, de igual forma producción para el bienestar y otros programas de apoyo al campo. Sembrando Vida también continúan todos los programas. Pero además estamos aquí porque hay nuevos programas de bienestar. Son 3 programas nuevos de bienestar. El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, que ya se están entregando las tarjetas como me comprometí, y ya incluso el día de ayer o antes de ayer, el viernes, ya se depositó a las primeras 300,000 mujeres que tienen la edad entre 63 y 64 años de edad. Este año iniciamos con 63 y 64 y luego ya vamos a ir a 60, 61 y 62, pero vamos a cumplir con el compromiso que hice. Este es un nuevo programa de bienestar. Hay algunos hombres que me preguntan por qué solo a las mujeres se les está dando este apoyo. Y contestamos que lo que pasa es que las mujeres hacemos doble trabajo. Bueno, a veces triple, ¿cierto o no? Muchas mujeres salen a trabajar fuera de su casa para apoyar a la familia, pero no por eso dejan de trabajar en el hogar. O muchas mujeres que trabajan en el hogar, pues también es un trabajo muy fuerte, muy pesado. A veces no se reconoce, pero es un trabajo fuerte.
No debería ser así, ¿eh? Deberíamos trabajar la pareja para cuidar a los hijos, para apoyar en el hogar. Pero históricamente, desde hace muchos años, pues somos las mujeres. A ver, ¿quiénes somos las que nos encargamos de los hijos y las hijas? Principalmente, ¿no? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Verdad? Que ya se enfermó, que cómo estás, viejito, que tu medicina, que todas esas. Ya llegamos a los 60 años. Yo ya tengo 62, sí sé de lo que hablo. Llegamos a los 60, los hijos ya crecieron. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Verdad? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Y es duro. Se levanta uno temprano, que esté el desayuno, que los niños vayan a la escuela, que si nos dejaron al nieto, garantizar que el nieto o la nieta vayan a la escuela, que después hay que limpiar la casa, que después pues córrele a hacer la comida, que después todo ese trabajo es pesado, que lavar la ropa, todo lo que eso significa. Las que no tienen gas, que ir por la leña, las que no llega el agua a la casa, pues que hay que ir por el agua. Todo eso recae en las mujeres. Y la verdad es que no se reconoce como si fuera algo que así debe ser. Y no necesariamente. Nosotros lo hacemos porque queremos a nuestras familias. Pero ese trabajo tiene que ser reconocido. Y como hay una mujer presidenta, por primera vez, presidenta con A, como digo, pues vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas, de todas las mujeres de México. Y al llegar a los 60 años, un apoyo mensual, que les ayude un poco para lo que necesiten, sea para el hogar, para lo que ustedes quieran, o para ustedes mismas, que puedan tener un poquito para su gasto. De eso se trata Pensión Mujeres Bienestar. Cuando cumplan 65, pues ya el pase automático a la pensión universal para el adulto mayor. Por eso es para todas las mujeres, de 60 a 64 años de edad. El siguiente programa, el otro programa, es que vamos a becar a todos los niños y niñas que van a escuela pública. No solo a algunos, sino a todos y a todas las que van a escuela pública. ¿Por qué la beca? Pues porque el gasto en educación no solamente es lo que hay en la escuela, que debe ser gratuito siempre, la educación pública debe ser gratuita, así está establecido en el tercero constitucional. Pero las familias tienen gastos cuando llevan a los hijos a la escuela, que si el uniforme, que si los cuadernos, que si los zapatos ya se gastaron, que la comida que hay que darle a los niños para el recreo, todo eso representa un gasto y es parte del derecho a la educación. Así que estamos ampliando el derecho a la educación para que todas y todos los niños que van a escuela pública tengan su beca. ¿Por qué solo escuela pública? Pues porque quien tiene dinero para llevar a sus hijos a una escuela particular está bien, pero el gobierno, el Estado mexicano debe encargarse de que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones. Y les voy a decir una cosa, ya lo es, gracias a las maestras y a los maestros de México, que son de lo mejor que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Ahora este año iniciamos con la beca para secundaria. Todos los adolescentes que van a secundaria van a tener una beca. En febrero iniciamos entregando las tarjetas a las familias, a todas las familias. Son 5 millones de niños y niñas que van a secundaria. Y el siguiente año ya vamos a ir a primaria y a preescolar para que sean todas y todos los niños. Ese es el segundo programa. Y todos los jóvenes de preparatoria pues ya tienen su beca universal que ya también va a ser entregada. Así que desde preescolar hasta preparatoria van a tener su beca y después también vamos a ampliar las becas para todos los jóvenes que van a la universidad. A veces pensamos que
Como familia, lo mejor que le podemos dar a los hijos y a las hijas, además de amor, de cuidados, pues es educación. Y eso también es lo más importante, o de lo más importante que deben invertir los gobiernos. Educación, educación y más educación para nuestros hijos y para nuestras hijas. Así que ese es el segundo programa. El tercer programa de bienestar se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Pues consiste en que todos y todas las adultas mayores, adultas y adultos mayores, van a recibir una visita todos los meses o cada 2 meses, dependiendo de su estado de salud. ¿Quién los va a visitar? Una enfermera o enfermero, un médico o una médica los van a visitar. Les van a tomar sus signos vitales, a medir el azúcar, para saber cuál es su estado de salud. Si están bien, pues recomendarles nada más que continúen con su dieta, con todo lo que se necesita para tener buena salud. Y si encuentran que tienen algún problema, pues los llevarán al centro de salud, o si no, incluso van a poderles recetar algún medicamento, porque van a tener esa posibilidad. Y después, para que podamos darle seguimiento, pues los van a seguir visitando. No crean que es una visita. Cada mes o cada 2 meses, ya por siempre y para siempre, van a recibir en su hogar la visita del médico. Y después, ese Salud Casa por Casa es para adultos y adultas mayores y personas con discapacidad. Y ya a lo largo de este año, después de mediados de este año, vamos a ir poniendo farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar, para que ahí puedan recoger sus medicamentos gratuitos. Eso se suma al trabajo que estamos haciendo para mejorar centros de salud, hospitales, que haya medicamentos, que haya médicos en todos los centros de salud. Ese es los nuevos programas del bienestar. Por cierto, quiero aprovechar para que les demos un aplauso a las y los servidores de la nación, que son los que todos los días garantizan que los programas de bienestar lleguen a las manos de las y los mexicanos. ¿Qué diferencia hay entre lo que había antes y el gobierno que llegó con el presidente López Obrador y nuestro gobierno? Pues mucha, ¿verdad? ¿A poco antes había pensión universal para adulto mayor? ¿A poco antes había apoyo a discapacidad? Cuando llegaban los apoyos, ¿cuándo era? Cuando había elecciones, ¿cierto o no? Ahí andaban los partidos, los otros, los candidatos, que si votas por mí te doy tal cosa, que no, aquí no. ¿A poco a alguien le preguntaron a qué partido político pertenecía para recibir su apoyo? No, aquí es universal, es a todos y a todas, y sin intermediarios. No tienen que andar ustedes buscando un gestor, un coyote para que puedan tener su programa. Aquí es directo, del gobierno al pueblo, porque así debe ser. Así son los programas de bienestar, porque son derechos. Durante todo el periodo que llamamos el periodo neoliberal, que fue de 1982, cuando llegó Miguel de la Madrid al gobierno en 1982, hasta el 2018, que terminó Peña Nieto. Ese periodo de la historia de México se le llama el periodo neoliberal. Neoliberal porque ese fue el modelo que quisieron implantar o que implantaron en México, que tenía 2 características. Una, no creían que el gobierno pudiera hacer bien las cosas, se negaban a sí mismos. Vendieron todas las empresas estatales, todas. Las únicas que les quedaron y medio les quedaron en su época fueron Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero todas las otras las vendieron. Ayer les platicaba ahí en Guerrero que ahora estamos recuperando
la posibilidad de que Pemex haga fertilizantes. Antes del 82 había una empresa mexicana que se llamaba Fertimex, que era del Estado mexicano. Hacía los fertilizantes y los distribuía a los campesinos. Luego la privatizaron, o sea, se la dieron a privados, se la vendieron a privados, con la idea de que los privados hacían mejor las cosas. ¿Y qué pasó? Cerraron Fertimex, se cerró y empezamos a importar como país fertilizantes de todo el mundo en vez de producirlos en México. Pues ahora, desde el presidente López Obrador, y nosotros los vamos a incrementar, queremos que los fertilizantes se fabriquen en nuestro país y además que sean gratuitos para los campesinos y las campesinas de México. En ese periodo neoliberal, que no es que pensemos que no deba haber empresas privadas, sí está bien, pero también nosotros creemos que el gobierno tiene una parte de responsabilidad y que lo que ocurrió con la venta de esas empresas pues no fue necesariamente bueno. Dijo en el periodo de Salinas de Gortari, que ahí fue donde vendieron prácticamente todas las empresas, que con eso México ya iba a ser mejor, que no iba a haber crisis económicas. Y luego llegó el 94, 1994, y una crisis económica tremenda. Entonces, ¿de qué sirvió vender todas las empresas? Y luego llegó Zedillo, y Zedillo hizo el Fobaproa para rescatar a los banqueros de esa crisis, y al pueblo nunca se le rescató. Entonces pensaban que lo que hacía el gobierno siempre estaba mal. Pues ahora, a partir del 2018 que llegó el presidente López Obrador, eso quedó en el pasado. La otra decían, no debe haber derechos del pueblo, debe haber mercancías, que todo sea parte del mercado. Así piensan todavía algunos. Que la educación sea parte del mercado, que el derecho a la salud sea parte del mercado, que todo sea comprado. ¿Y eso qué pasa? Pues se convierte en privilegio para el que tiene dinero, y el que no tiene dinero pues no tiene la posibilidad de tener educación, no tiene la posibilidad de tener salud. Pues ahora, a partir del 2018, recuperamos los derechos del pueblo de México. El pueblo de México tiene derecho a la educación pública, gratuita, laica, de calidad. El pueblo de México tiene derecho a un buen sistema de salud. El pueblo de México tiene derecho a la pensión universal a los adultos mayores. El pueblo de México tiene derechos. No todo es mercancía, sino imagínense, se profundizan las desigualdades como ocurrió en aquel periodo. Y la otra se caracterizó por una terrible corrupción, porque ya no solo se robaban el dinero, sino que entregaron a algunos, como en el Fobaproa, recursos que son de los mexicanos. Hicieron deudas privadas de los banqueros en deuda pública de todos los mexicanos, con mucha corrupción. Entonces, ¿de qué se trata la cuarta transformación que inició en el 2018? Se acabó el periodo neoliberal, ese ya quedó en el pasado. Esos eran gobiernos que veían por los de arriba, por unos cuantos. Pero llegó en 2018, gracias al pueblo de México, los gobiernos de la transformación, que tienen 3 principios. El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar, así va a seguir siendo nuestro gobierno, porque así debe ser, es justicia. Pero además se demostró que cuando primero se atiende al más necesitado, a todos les va bien. Es como un árbol, si se riega abajo, crece, florece. En cambio, si se riega nada más arriba, pues se queda nada más en las hojitas de arriba. Por eso vamos a seguir con ese principio. El segundo,
cero corrupción. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo es del pueblo de México y se le devuelven obras públicas en programas de bienestar, en educación, en salud. Nada de que el recurso del pueblo se quede para unos cuantos. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública. Fíjense, este año 2025 va a quedar marcado en la historia de México por muchas razones, porque nos va a ir bien, porque los mexicanos y las mexicanas sabemos trabajar juntos, trabajar unidos por el bien de México siempre que estemos cerca del pueblo. Pero además 2025 va a quedar marcado en la historia, porque por primera vez vamos a ser, yo creo que el único país o de los únicos países que eligen al Poder Judicial. Fíjense, ahora se elige a la presidenta o al presidente por voto popular, ¿cierto o no? La democracia es el gobierno del pueblo. Se elige también a diputados y a diputadas por voto popular, los elige el pueblo. A la presidenta municipal la eligió el pueblo, al gobernador de Puebla la eligió el pueblo. Pues ahora, juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Corte, las va a elegir por primera vez el pueblo de México. Va a decidir quién quiere que sea su poder judicial. Dicen que eso es autoritarismo, imagínense. Ya vino un expresidente a una conferencia ahí a una universidad privada y dijo, México está yendo al autoritarismo. Digo, ¿cómo vamos a ir al autoritarismo si lo que estamos haciendo es darle al pueblo el derecho de elegir? Eso se llama democracia. Dijeron que no era cierto lo que yo dije. México es el país más democrático porque elige, decide, porque en México el pueblo manda, no manda ya ningún otro. Y eso significa democracia. Por eso, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. En 2024, la mayoría del pueblo de México tomó una decisión. Una decisión que por un lado dijo que siga la transformación, que no haya regresiones al pasado, que no regrese el neoliberalismo, que sigan los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que siga la Cuarta Transformación de la vida pública. Y tomó otra decisión también, que por primera vez gobernara una presidenta, gobernara una mujer a nuestro país. Y cuando llegué al gobierno, dije, yo no llego sola, no es que llegó una mujer a la presidencia, yo llego con todas nuestras abuelas y bisabuelas que lucharon tanto por nuestro país, llego con todas nuestras madres que lucharon tanto por nuestro país, llegamos con nuestras hijas también, por las próximas generaciones, llegamos con nuestras nietas, llegamos con nuestras bisnietas. No llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, todas. Y por eso también los derechos para las mexicanas. Recientemente se aprobó en la Constitución de la República. Por primera vez se reconocen a las mujeres en la Constitución. 3 cosas quedaron en la Constitución. La primera se llama la igualdad sustantiva, porque es igualdad, pero las mujeres somos especiales. Nosotros parimos a nuestros hijos, entonces
Sí es igualdad, pero también se requieren ciertos derechos para las mujeres. Es igualdad sustantiva, por eso quedó así en la Constitución. Segundo, las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. Tenemos derecho a vivir en paz siempre, con prosperidad. Eso ya está en la Constitución. Y lo tercero dice, a trabajo igual, salario igual. Si un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, a los dos se les tiene que pagar lo mismo. No por ser mujer se le va a pagar menos. Eso ya quedó en la Constitución. Y otras leyes que también cambiaron. Por eso también tiene un significado que hayamos llegado las mujeres a la presidencia de la República. Cierro con esto que es importante. Este año, más bien el año pasado, 2024, las y los migrantes, estaba haciendo ahora el cálculo, las y los migrantes mexicanos, los más de 30 millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que muchos de ellos ya tienen la doble nacionalidad, son mexicanos y estadounidenses. Hay otros también que pues ya tienen su permiso para trabajar allá. Y hay otros que no han tenido esa oportunidad, pero que trabajan igual, que son trabajadores y trabajadoras. Todos ellos y ellas en 2024 enviaron a sus familias 65,000 millones de dólares. Eso es como 1.3 billones de pesos. De las familias que están allá, que enviaron a sus familias. A ver, ¿quién de aquí tiene familiares en Estados Unidos? Yo también. Fíjense. Y todos seguimos en contacto con ellos, ¿cierto o no? Nos hablan, nos dicen, mamá, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué necesitas? Nos envían las remesas, el apoyo. Fíjense, eso es solidaridad, eso es fraternidad. Hablé con el presidente Trump ya hace algunas semanas. 2 veces he hablado con él. Y en la segunda ocasión que hablé, me preguntó, ¿ustedes tienen problema de esta droga tan terrible que hay en Estados Unidos que se llama fentanilo? Que es una droga muy adictiva que provoca la muerte de decenas de miles de personas en Estados Unidos. Y me preguntó, ¿ustedes tienen ese problema? Y le dije, la verdad no, sí hay problema de drogadicción, pero esa droga no la consumimos los mexicanos y mexicanas, y con todo, la drogadicción no es tan terrible en México. Sí es un problema, pero no es el principal problema. Y me preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué no tienen ese problema? Y le dije, pues es muy fácil. Las mexicanas y los mexicanos tenemos valores familiares, nos cuidamos entre nosotros, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestras madres, cuidamos a nuestros jóvenes, nos queremos. Y además pues le presumí la campaña del fentanilo también que hay ahí en la televisión, le dije porque nosotros nos ocupamos. Bueno, se interesó tanto que dijo voy a hacer una campaña allá en los Estados Unidos sobre el fentanilo. Pero tiene razón el gobernador de Puebla. Fíjense, todo eso que envían a México, que nos ayudan a todo el país y ayudan a sus familias, que es la principal divisa que tenemos, que nos entra a México, gracias a los paisanos y paisanas, eso es solo el 20% de lo que ellos ganan. El 80%, el otro 80% se queda en Estados Unidos. Se ahorra ahí, se gasta ahí, todos pagan impuestos, todas y todos. Son personas de bien. El pueblo de México es trabajador, somos trabajadores, trabajadoras. El pueblo de México ha sacado adelante a nuestra economía, pero también en la economía de los Estados Unidos. ¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, las mixtecas? Por eso le decimos Puebla York, porque allá trabajan en los servicios, trabajan en la construcción, sacan adelante también la economía de allá. Fíjense, 8
o 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos son de origen mexicano. ¿Qué? ¿A poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por las mexicanas y los mexicanos? Las y los mejores trabajadores del campo somos las y los mexicanos, que nadie piense lo contrario. Trabajadores de la construcción, fíjense, ahora el sexenio pasado, que además vamos a seguir trabajando, ahora les digo otras cosas que vamos a hacer aquí. Hicieron el Tren Maya, la refinería, mejoraron las refinerías, carreteras, puertos, aeropuertos. Los mejores trabajadores de la construcción son las y los mexicanos, trabajadores de la construcción, de los servicios. No hay mejor persona que atiende el turismo que las y los mexicanos. Somos un pueblo grande, un pueblo maravilloso. México es una potencia cultural y nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado son los mejores trabajadores. Son gente de bien que ayuda a sus familias y ayuda a la economía de los Estados Unidos. Por eso siempre he pensado que en este periodo nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a las y los mexicanos allá. Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa. Y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos. Aquí abrazamos a los mexicanos y a las mexicanas. Pero de todas maneras no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos y nuestras paisanas. Por eso sabemos que allá no solo los vamos a proteger, sino que saben también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado. Así es la verdad. Cuando estuvo el presidente López Obrador, llegó un buen entendimiento con el presidente Trump. Y por eso yo pienso que vamos a llegar a un buen entendimiento, que nos vamos a entender. Siempre el diálogo ayuda. Pero de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga legio, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria, porque somos grandes. México es grande por las civilizaciones que dieron origen a nuestro país. Los mixtecos, las mixtecas, que son un gran pueblo, como otros pueblos originarios de nuestro país que hoy tienen derechos en la Constitución. México es grande por su historia. No cualquier país tiene un Benito Juárez, no cualquier país tiene un Miguel Hidalgo y Costilla, que no solo luchó por la independencia, sino para abolir la esclavitud. No cualquier país tiene una Leona Vicario, no cualquier país tiene una Josefa Ortiz de Domínguez, no cualquier país tiene el pueblo que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Somos un gran país, somos un gran pueblo y por eso nuestro gobierno siempre estará cerca del pueblo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva la Mixteca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Una posdata, porque ya no lo dije, me entusiasmé tanto. Vamos a arreglar la carretera de toda la Mixteca. Ya vamos a empezar este año. Gracias. Le solicitamos guardar el